Candidata al Parlamento Andino por Unidad Popular, a quien le damos la cordial bienvenida. Bienvenida para Radio Soberana. Buenos días. Muy buenos días, un gusto poder estar en este espacio y compartir con nuestros amigos, con nuestras amigas, con esos oyentes permanentes de ustedes que hacen comunicación aquí en uno de los cantones más importantes del Ecuador. Correcto, y a esta hora de la mañana le están escuchando en toda la provincia de Los Ríos, parte de Guayas, parte de Manabí, el subtrópico de Bolívar, también que están en la sintonía de Soberana Noticias. Doctora, el recorrido que usted está haciendo por varias ciudades, por varias provincias del país, quizás llevando las propuestas que estará presentando en el Parlamento de ser electa en este proceso de elecciones de febrero. Por supuesto que sí, pero en primer lugar, escuchar a la ciudadanía, sus sueños, sus problemas, sus aspiraciones. Escuchar a la ciudadanía en estos momentos tan difíciles en el país que me duele profundamente el corazón, cómo miles de emprendimientos han quebrado o están quebrando, cómo las personas que tienen su propio negocio han bajado totalmente las ventas, cómo han sido despedidos empleados de sus puestos de trabajo. Antes de la pandemia, 117 personas eran despedidas cada día. Estos datos se han triplicado. Es una situación totalmente insostenible. ¿Cómo los niños y a los jóvenes les viene una nueva pandemia? La pandemia de la desconexión, la pandemia de la oscuridad. Salimos de la pandemia del COVID y caemos en una nueva pandemia, lo cual no les permite estar conectados con sus amistades, no les permite cumplir con las tareas escolares, no les permite desarrollar aquellos elementos. Y por supuesto quiero comentarle en el caso de las mujeres, que también es muy grave. Hoy llegué a La Maná, nos quedamos en un lugar donde se fue la luz a las 5 de la mañana. ¿Qué significa? Que una mujer ama de casa y que sale a trabajar tiene que levantarse a las 4, a las 3:30 para poder avanzar lo que no puede avanzar durante las otras horitas y poder salir a desempeñar su trabajo. Por eso yo digo y me sumo a una frase que se le está utilizando mucho en el Ecuador: estamos cabreados con el indolente, con el presidente de la República que no ha resuelto los problemas de la energía y que nos mintió, porque en la campaña electoral dijo que él en 9 meses tenía todos los problemas de suministro de energía eléctrica resueltos, y vamos 11 meses y lo único que encontramos es mayor crisis de carácter eléctrica que se va a un lado, la crisis económica que es insostenible. Bueno, pero una de las situaciones que ha manifestado el gobierno nacional, ¿no?, y conversábamos minutos atrás con el abogado, es de que recibió en cero las arcas fiscales. Eso ha dificultado el tema de gobernabilidad y también la difícil situación climática en la región, de que no hay agua, y por eso el tema de los apagones. Colombia, Perú, Bolivia, Chile no tienen agua, pero no tienen cortes de energía. ¿Por qué? Tienen gobiernos que han logrado prever, que han tomado las medidas adecuadas para enfrentar los problemas de la crisis de agua que se venían producto de las sequías. El tema concreto en el caso del presidente Noboa es que él lo dijo públicamente, que él no hace caso a los técnicos. Los técnicos de SELEC en el mes de enero le dijeron que va a haber estiaje, que va a haber sequía, que es urgente el mantenimiento del sistema termoeléctrico y que para la primera etapa se requería aproximadamente $80 millones. ¿Saben, amigos y amigas, qué hizo el presidente de la República? Retiró $497 millones del presupuesto de SELEC para pagar la deuda externa. Nos incrementó el IVA del 12 al 15% para pagar la deuda externa, y no se ha invertido los recursos necesarios que están planificados en obra pública, empresas públicas, educación, salud, para pagar la deuda externa. Vamos a este momento y se prevé que hasta el mes de diciembre el presidente de la República va a pagar $8.500 millones de deuda externa, y no le importa lo que está pasando en el Ecuador. Esta situación no podemos ir más allá. Por eso nosotros, con nuestro candidato a la presidencia de la República, Jorge Escala, planteamos la necesidad de un nuevo modelo económico para el Ecuador, un modelo que priorice la reactivación económica y productiva, destine los recursos necesarios, suficientes para educación,
para que ya no haya niños que sigan en la calle sin estudiar, a salud, porque no sé si le pasa lo mismo que a mí, pero tengo un padre de la tercera edad, además con una enfermedad catastrófica, que de paso me acaban de llamar en esta mañana que está hospitalizado en este momento, y no hay médicos, no hay especialistas, no hay profesionales de la salud, pero lo que me pasa a mí les pasa a miles de personas. En este país 1,000 personas han muerto producto de enfermedades catastróficas que no tienen atención. Planteamos esto y me van a decir de dónde los recursos. 1. Se declare la moratoria del pago de la deuda externa por 2 años, cerca de 20,000 millones de dólares, y tendríamos recursos para invertir en el proceso de reactivación productiva y áreas sociales. ¿Pretenderá cambiar la Constitución? Porque bueno, la Constitución manifiesta de que tenemos una economía social de mercado. Usted dice, vamos a cambiar el tema económico. ¿Se van por una economía libre de mercado? No, más bien se va a cumplir lo que dice la Constitución, porque la Constitución es clara. Habla de una economía social y solidaria, habla de un Estado unitario y descentralizado, habla de una planificación centralizada tomando en cuenta las realidades de cada una de las localidades. Para ello, un instrumento importantísimo incluso es el Plan Nacional de Desarrollo. Y cierro esta idea de la deuda externa. El propio Foro de Davos establece una recomendación para los países emergentes y pobres como el nuestro, que lleguen a acuerdos de renegociación de la deuda externa. Y para que usted mire lo terrible del país, el Fondo Monetario Internacional nos dice, de los 51 países que tienen deuda externa, el Ecuador está entre los 5 países que pagan las tasas más altas de deuda externa, de sobretasas en el mundo. Esa es la realidad de los gobiernos entregados al FMI, al neoliberalismo, y que no les importa el Ecuador que hemos tenido en estos últimos años. Natasha Rojas es una líder de Unidad Popular que tiene ya un amplio recorrido político, a tal punto que fue candidata a alcaldesa de Quito. El tema del Parlamento andino, los ecuatorianos a veces votan por inercia. Dice, el candidato presidencial arrastra votos para el asambleísta nacional, para el parlamentario andino. Al asambleísta nacional sabemos lo que hacen en la asamblea, pero ¿qué hace el Parlamento andino? ¿Qué propuestas tiene para ese espacio social que lo integran 5 países de Latinoamérica? Primero, informarle que la próxima semana voy a acudir al Consejo Nacional Electoral a solicitar por escrito que se convoque a un debate público y obligatorio a todos los candidatos al Parlamento andino. Sería bueno. Pero por supuesto. Pero sí. Ni los vicepresidenciables van a debatir, dicen. Pero bueno, yo voy a solicitar. Yo sí tengo el compromiso con mi país, con mi patria. Yo tengo el compromiso de trabajar por la integración. Sé en lo que estoy participando en este momento y no solamente repitiendo un discurso. Entonces, mire esto. Voy a solicitar a la Contraloría General del Estado que se haga una auditoría de gestión a los parlamentarios andinos. ¿Qué han hecho que en el Ecuador? Claro, ¿Han cumplido? Claro. ¿No han cumplido con lo que se han propuesto? Porque no es posible que los ecuatorianos y las ecuatorianas elijamos a parlamentarios andinos que ni siquiera son capaces de rendirnos cuentas de lo que ellos hacen. Y en torno al Parlamento andino, es una instancia en estos momentos importantísima a nivel mundial. Es fundamental que los países trabajen por la integración para enfrentar a las grandes economías. Si nosotros nos integramos con los países de la comunidad andina, con Colombia, con Perú, con Bolivia, y trabajamos en un mercado conjunto, trabajamos conjuntamente en distintos ámbitos, vamos a tener mejores condiciones. ¿A quién no le interesa la integración? No le interesa a China, no le interesa a Estados Unidos, no le interesa a Rusia, porque son países grandes que vienen y nos imponen sus condiciones. Al momento que una población, ya no de 18 millones ecuatorianos, sino de andinos, 120 millones de andinos, 120 millones de la comunidad andina, negociemos, son otras condiciones. Por ejemplo, ¿tenía una proyección de hacer como la Comunidad Europea, tal vez el Parlamento andino? Digamos que allí hay una limitación porque la Comunidad Europea tiene la capacidad deliberante. En el caso del Parlamento andino, vinculante, es decir, que las decisiones que se toman en el Parlamento andino son de obligatoriedad en el cumplimiento. En el caso del Parlamento andino no, pero depende quién estén allí para que exijan a la Asamblea Nacional que se
ejecute lo que se resuelve en el Parlamento andino, para que hagan un diálogo permanente con el gobierno nacional, para que se implemente lo del Parlamento andino. Pero si se quedan cruzados de brazos, se preocupan de otras actividades, menos de trabajar por la integración, no debieron haber participado, porque le están haciendo daño al Ecuador, Natacha, muchísimo pero ¿por qué daño. es visible que los que han pasado por el Parlamento andino, como que es un premio consuelo que le dan a ciertos líderes en ciertos partidos políticos porque llegan y no hacen nada? O sea, yo no veo. O sea, lo que podríamos hacer, yo le voy a poner el ejemplo de la seguridad. En el ámbito de la seguridad, el control de las fronteras, que es muy grave, por donde ingresa y sale la droga. El control de las fronteras por donde ingresan y salen las niñas de tráfico sexual. El tráfico de órganos y por dónde se escapan los corruptos es fundamental. Entonces el Parlamento andino debe buscar los mecanismos para que realmente nuestros países hermanos, Colombia y Perú, cumplan con lo que les corresponde, el control de las fronteras, y en el caso del Ecuador también. No lo digo yo, lo dijo el excomandante general de la policía. En el norte de nuestro país hay 58 puntos de tráfico en la frontera. La pregunta es, ¿por qué no les hacen jugar el papel a las Fuerzas Armadas ecuatorianas respecto del control de las fronteras? Segundo tema, el tema ambiental. Es importantísimo. En este momento las guerras en el mundo en el futuro se van a dar por el agua. Las guerras en el mundo en el futuro se van a dar por este líquido vital. Y lo que está pasando es que el calentamiento global nos está matando. Mire lo que pasó en Estados Unidos con el huracán Milton, en España con el Dana, en el Ecuador los incendios forestales en Quito. Acabo de venir de Loja, incendios forestales en Loja, aluviones, sequías, deslaves. Llevamos la propuesta de declarar a la comunidad andina libre de explotación minera a gran escala y declararle zona de futuro. Futuro para el agua, futuro para la biodiversidad y futuro para la vida. Tenemos todo el Amazonas para poder hacer ese biodiversidad y futuro, ¿no? ¿Y sabe qué es lo que el Parlamento andino se reúne solo 2 veces al año? Se reúne, por eso, solo yo 2 llevo, veces al año, imagínese, es muy llevo poco. una propuesta de reforma y que es importantísima para que rindan cuentas en la Asamblea Nacional. Los parlamentarios una andinos. vez al mes en la Comisión de Relaciones Internacionales. Eso es bueno. Es decir, que se pongan a trabajar, sí, que realicen actividades de relación con el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Comercio. Es decir, hay mucho que hacer en el ámbito de la integración, y un aspecto que me importa muchísimo, porque la Universidad Técnica de Cotopaxi es un referente. Hay una red que se creó producto del accionar del Parlamento andino de universidades, de las cuales es parte la Universidad Técnica de Cotopaxi, y este elemento es muy importante respecto a los aspectos de internalización de las universidades y, por otro lado, la homologación. Voy al Parlamento andino a trabajar por la homologación. Me reuní en días anteriores con un altísimo funcionario del Parlamento andino que vive en Bogotá, y conversábamos y establecíamos los elementos, cómo podemos trabajar desde la Academia Ecuatoriana con los maestros ecuatorianos para agilitar y buscar los mecanismos necesarios para la homologación de títulos. Es decir, que el título que usted sacó aquí en el Ecuador de médico le sirve inmediatamente para trabajar en Chile, para trabajar en Bolivia, para trabajar en Colombia, por ponerle algunos ejemplos de estos títulos. Natacha, y la homologación es fundamental. Natacha, pero esto ya existe, pues, el convenio Andrés Bello para los países iberoamericanos. Existe. El título te validan en cualquiera de los países iberoamericanos. No como tal la homologación. El convenio Andrés Bello es muy importante. Uno de los que jugó un papel trascendente para este convenio fue el doctor Enrique Ayala Mora. Me he reunido con él en la propia Universidad Andina Simón Bolívar, y la explicación que da es el tema de avanzar en los pensum de estudios de cada uno de los países para que realmente sea una realidad la homologación. Correcto. Importante estas acciones, ¿no? Y sobre todo al momento de ser partícipes o actores también a nivel internacional, podrían colaborar con el tema de las fricciones a veces cuando se presentan con otros países, en el caso de ahora mismo de Ecuador y de México, que podrían ser uno de los actores principales para alivianar esa situación o ese impasse diplomático y poder retomar nuevamente las acciones, ¿no?
En lo fundamental le corresponde trabajar con los países que forman parte de la comunidad andina. Pero sin embargo, sumarse, ¿no? iba ya, por supuesto, sin embargo, pronunciamientos, elementos importantes de acción con otros estados puede jugar el Parlamento andino. El Parlamento andino tiene como funciones armonizar la legislatura de los países de la comunidad andina, es decir, buscar que tengamos elementos similares en torno a la normativa. Uno de los temas que a mí me preocupa muchísimo y voy a trabajar por estos es el tema de violencia en contra de las mujeres. No se olvide que en el Ecuador cada día el número de femicidios son altísimos y lo mismo sucede en Colombia, lo mismo sucede en Chile. Cada día 17 mujeres mueren víctimas de violencia en contra de las mujeres. Son datos impresionantes, son datos gravísimos y lo mismo sucede en los otros estados. Por eso, por ejemplo, llevo la propuesta que no crea más personal, porque llevo la propuesta con los ciudadanos de los 5 países que forman parte del Parlamento andino, crear 3 observatorios. El Observatorio de Derechos Humanos, el Observatorio de la Naturaleza y el Observatorio de las Mujeres. Son luchas conjuntas que necesitamos trabajar. Frente a la naturaleza, por ejemplo, no solamente es el tema de las luchas de los pueblos del Ecuador, sino cómo articulamos con otros países y exigimos a nivel mundial los pueblos que se pare la contaminación ambiental a las grandes empresas transnacionales que nos están matando al mundo, y que no lo digo yo, lo dicen los científicos. Está en riesgo la especie humana si no se detiene el calentamiento global. No solo el planeta Tierra, no solo la naturaleza, no solo los animales, estamos en riesgo nosotros. Mire lo que está pasando en países del Asia, en países de África principalmente, cómo niños mueren cada día porque no tienen agua. Por ello, yo quiero también aprovechar este espacio e invitar a la ciudadanía que nos sumemos a las movilizaciones que hemos convocado junto a las organizaciones de los trabajadores, de los maestros, de los indígenas el 15 de noviembre. Ya no aguantamos más. Sin luz no podemos trabajar, sin luz no podemos estudiar, sin luz no podemos producir, sin luz nos están matando y estamos viviendo una nueva pandemia. Doctora, ¿qué es justamente en este tema? ¿Qué se busca? ¿La salida del presidente de la República? El presidente de la República va a ser castigado en las urnas de ninguna manera. El presidente el llamado que se le hace al presidente: deje de ser candidato y póngase a ser presidente. Deje de estar preocupado en los TikToks y póngase a planificar el futuro del país. Decida la entrega inmediata de los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema termoeléctrico y no estar sentado en la ventana de Carondelet viendo si llueve o no llueve. Ahora hizo un video, ¿no?, en la bienvenida al nuevo ministro de Gobierno y dio algunos resultados, ¿no? El tema de las becas para las mujeres en educación superior. Ahora lo que anuncia también es en los proyectos del cambio climático a los jóvenes, premiar con $400 mensuales a 80,000 jóvenes. Creo que son buenas acciones que está haciendo el gobierno. Yo creo que son elementos de campaña electoral. Él se ha autocalificado como el presidente de los 3 palos y yo le tomo la palabra. El presidente de los 3 palos en 11 meses de gobierno. Incrementó el IVA del 12 al 15%, incrementó el precio de los combustibles y es el responsable de los apagones. Yo creo que solamente con esos 3 ejemplos determinamos hacia dónde va este gobierno y la indolencia e incapacidad con la que ha gobernado Natalia, el país. ¿la convocatoria que hace el FUT es la misma que hace Leonidas Issa o son 2 distintas? Yo creo que se van sumando, se suman. El Frente Unitario de Trabajadores ha hecho esta convocatoria para el 15 de noviembre porque se conmemora esa matanza, que la primera huelga general en el caso de nuestro país y la matanza de trabajadores. Está convocada otra movilización el 21 de noviembre por las organizaciones sociales y de lo que le escuché al compañero Leonidas Issa, está convocado el 22 de noviembre a otra gran movilización. Es decir, la lucha va desarrollándose, la lucha van avanzando. Esta va a ser en Cuenca. El alcalde de Cuenca les alertó que no va a permitirla, dice el alcalde. Aquí no van a hacer hacer lo que hicieron en Quito
respeto, dice el alcalde de Cuenca. El alcalde puede tener con mucho respeto sus opiniones o sus puntos de vista. Si a él no le afectan los apagones, no le afecta el alto costo de la vida, los despidos de los trabajadores, lo sentimos mucho. Es uno, pero somos 18 Natacha, millones de ecuatorianos. Le consulto su criterio frente a su liderazgo, que no es de ahora, su liderazgo que viene desde las aulas. ¿Cómo ve? Mira, hoy leí la noticia, Mina San Francisco, una hidroeléctrica que valió 476 millones, nunca operó ni a la mitad. 476 millones. Coca-Cola Sinclair, una de paso que la erosión regresiva no es nueva, la sabían y que puede entrar en peligro. ¿Cómo ves esto? O sea, la problemática de hoy tiene un arrastre. ¿Cómo lo catalogas? ¿Cómo lo analizas? Lamentablemente hemos tenido presidentes que se han cruzado de brazos y otros que no se han cruzado de brazos, pero hay altos elementos de corrupción. Esos proyectos hidroeléctricos deben ser analizados por los técnicos y qué debemos hacer. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola Sinclair, se requiere la construcción inmediata de un dique para seguir evitando lo que significa la erosión. No lo digo yo, lo dicen los expertos en el ámbito energético, porque no se trata de que uno es experto, pero por supuesto, cuando usted hace accionar político, la responsabilidad es de estar en contacto todos los días con expertos para saber qué es lo que pasa en el país. Por ello, nosotros planteamos, uno, que se entregar con Jorge Escala, nuestro candidato a la presidencia, entregar los recursos necesarios para el mantenimiento del sistema termoeléctrico. Dos, terminar la construcción de las hidroeléctricas en el país. Y tres, implementar nuevos procesos de energía alternativa en el Ecuador, como la geotérmica, como por ejemplo el tema de la energía solar, la energía eólica, entre otras, que no son contaminantes con el ambiente. Imagínense, Loja tiene el sistema eólico, pero está funcionando al 40% porque no le han transferido 14 millones de dólares para el mantenimiento de ese sistema. No le entregan a Loja para el mantenimiento del sistema eólico 14 millones de dólares, pero sí el presidente de la República gasta 12 millones en publicidad y propaganda. Allí está clarita cuáles son las prioridades del país. Por eso yo quiero llamar a la unidad del pueblo, de los trabajadores, de quienes vivimos en La Maná, de quienes vivimos en las distintas provincias del país, a exigir al gobierno que se ponga a trabajar y se resuelva de una manera inmediata los temas de energía que nos están matando. Perfecto, doctora, queremos agradecerle por atendernos esta entrevista, oportuno el diálogo, y bueno, mientras vaya avanzando el tema del cronograma electoral, quizá hay la posibilidad de seguir conversando y que la ciudadanía también vaya comprendiendo, vaya entendiendo cuál es el trabajo que realizan en el Parlamento andino. Augurarle éxitos a usted. Muchísimas gracias, un saludo a todos y todas. No se olviden, mi nombre es Natacha Rojas, soy candidata al Parlamento andino por la Unidad Popular, una mujer maestra universitaria, que también fui maestra de la Universidad Técnica de Cotopaxi, pero por sobre todo una mujer del pueblo que cree en el Ecuador, amo el Ecuador porque es mi patria, es mi tierra, es mi terruño. Una excelente mañana para usted. Muchas gracias. 7 de la mañana con 1 minuto, 7:01. Vamos a una pequeña pausa para